Dios les bendiga, hermanos, hermanas, preciosos y preciosas de Dios. Algunos de nuestros queridos hermanos se fueron para la playa y como es el fin de semana largo, se fueron. Hoy vamos a dar inicio al estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Y si usted tiene poco de venir a la iglesia, nosotros tenemos por costumbre tomar un libro de la Biblia y leerlo y estudiarlo versículo por versículo, y después hacemos un impas. Este impas fue como de unos 3 meses, donde predicamos algunos temas y luego volvemos a tomar otro libro de la Biblia, y el Señor ha puesto en mi corazón que hable acerca de la primera carta del apóstol Pedro. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, puede decirme: pastor, no me levante la mano porque ustedes, los que no saben, mi visión no es tan buena como para verlo hasta donde usted está sentado. Entonces usted me dice: pastor, y mi oído sí es muy bueno. Entonces puede preguntar con toda libertad o puede aportar si usted tiene algo que aportar. Esto es un estudio bíblico. Yo no soy predicador, soy maestro, entonces es un estudio bíblico y usted puede preguntar cuando quiera, ¿ok? Oremos. Señor, gracias por permitirnos estar en este lugar, en tu presencia. Gracias, Señor, por la salvación que tuvimos y tenemos a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, porque te fijaste en nosotros para rescatarnos del abismo al que íbamos a perdición. Gracias, Señor, porque sin merecerlo nosotros somos salvos, somos hijos tuyos. Y no solamente nos salvaste, sino que nos adoptaste, nos redimiste, nos justificaste, Señor. Tu misericordia ha sido tan grande con nosotros, Señor, que no tenemos cómo agradecerte. Nos has rodeado de bienes, nos has rodeado de personas que nos aman, nos has provisto un templo para venir a adorarte, nos has provisto una familia espiritual con quien compartir. Tu misericordia ha sido tal, Señor, que no podemos contarla. Te damos gracias, Señor, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aunque a veces, Señor, con nuestra naturaleza tan pecaminosa te fallamos, Señor, tú sigues amándonos y sigues, Señor, perdonándonos y sigues limpiándonos y sigues santificándonos, porque tú eres, Señor, el Señor que comenzó la obra y la perfeccionará en nosotros. Bendita sea, Señor, tu gracia. Te damos gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y por cada hermano que está aquí. Rogamos por los que no están aquí por distintas razones, por los que están enfermos, Señor, para que sean sanados, por los que están en dificultades, para que sean rescatados, por los que están de vacaciones, Señor, para que sean guardados y vuelvan pronto a casa con bien. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a ver algo sobre el capítulo 1, verso 1 y 2. Me avisa con un amén cuando ya lo tiene. Amén por allá. Les recomiendo traer Biblia de papel. Es más, a veces la tecnología nos falla y a veces no podemos ponerlo a tiempo en las pantallas porque la computadora de nosotros es una ancianita y ahí está, trabajando duro, pero es una ancianita, entonces le cuesta un poco llegar a tiempo, ¿eh? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
gracia y paz os sean multiplicadas. ¡Qué texto! ¡Qué texto! Un día Jesús estaba caminando cerca del río Jordán y Juan estaba por ahí con sus discípulos. Y algunos de sus discípulos habían escuchado a Juan decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabían ustedes que esta iglesia se llama el Cordero de Dios? ¿Sí? Bueno, si no lo sabía porque no hay rótulo, creo que sí, allá afuera dice el Cordero de Dios. Estos hombres que estaban con Juan lo habían escuchado la tarde anterior decir esto y se fueron detrás de Jesús. Aquí hay mucho que decir. Podríamos decir, hermanos, cuando usted abre su boca para dar gloria a Dios, la gente que escucha quiere seguir a Cristo. La gente que tiene hambre de Dios quiere seguir a Cristo. Por eso la iglesia de Jesucristo debería muchas veces y todo el tiempo hablar de Cristo donde pueda, donde esté, con quien sea. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro privilegio también. Y Juan dijo esto y ellos lo escucharon y siguieron a Cristo y le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Esto estoy citando San Juan capítulo 1. Y él les dijo: vengan, vean. Y ellos se quedaron con Jesús toda aquella noche. Al día siguiente, uno de los dos que había ido detrás de Jesús, que se llama Andrés, fue y buscó a su hermano Pedro y le dijo: hallamos aquel de quien habla las Escrituras, Moisés habla de él, venga, conózcalo. Y Pedro vino con Andrés, que por cierto, aquí tenemos otro cuadro de evangelismo. Andrés fue y buscó a su hermano y le dijo que había encontrado a Cristo. Es lo que nosotros deberíamos hacer. Encontramos a Cristo, vamos y se lo presentamos a alguien más. Como el endemoniado gadareno, que él quería seguir a Cristo después de que el Señor lo hizo libre, y el Señor le dijo: ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. El primer círculo a evangelizar de nosotros es la familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, y a veces cuesta, ¿verdad? Porque nadie es profeta en su tierra, pero el primer círculo a evangelizar es la familia. Andrés trajo a Simón, que en ese momento se llamaba Simón, y antes de que Simón hablara, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro, Kefas o Cefas, pero para nosotros en griego el nombre es Petras, Pedro. Para nosotros terminó siendo Pedro, ¿cierto? Jesús le cambia el nombre. Esto de cambiar el nombre es una costumbre de Dios, ¿verdad? Qué lindo. Nosotros le ponemos a los chiquillos el nombre que se nos ocurre, pero Dios tiene un nombre para ellos. Incluso dice la palabra de Dios en Apocalipsis que al que venciere le daré ¿qué? Una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca, ¿qué está escrito? Hermanos queridos, ¿cuántos leen Apocalipsis de vez en cuando? Yo sé que le para los pelos a uno y se asusta, y un montón de monstruos y cosas, pero hay que leerlo. Dice que le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita un nombre escrito, el cual solo el que lo posee conoce. Es decir, usted va a llegar al cielo y allá le van a cambiar el nombre, y el Señor le va a dar una piedrecita blanca y ahí escrito un nombre. A Pedro le pasó lo mismo, a Jacob le pasó lo mismo, fue cambiado por Israel. A Abraham le pasó lo mismo, fue cambiado por Abraham. Tita y yo tenemos esa práctica. Yo le cambié el nombre a Tita. Ella tiene un nombre bíblico que yo le digo. ¿Cuántos quieren saber cuál es ese nombre? Yo sé que quieren saber, pero no les voy a contar. Otro día les cuento. Y Tita también me cambió el nombre porque ella dice que mis cualidades son las de una persona que está en la Biblia. Y así el Señor le puso este nombre a Pedro por las cualidades de Pedro. Pedro significa piedra. Los que construyen aquí, ¿para qué sirve la piedra? Para los cimientos, exactamente. Pedro es esta persona que
a pesar de todo, permaneció firme. Ahora, no significa que no se haya equivocado. Pedro se equivocó varias veces. Pero Pedro fue el primero que reconoció que Jesús es el Cristo. De todos sus discípulos, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Este era Pedro. Pedro fue quizá el primer convertido porque fue el que primero proclamó con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nunca lo habías pensado, ¿verdad? Pero posiblemente el primer converso fue Pedro, porque incluso un poco más adelante vamos a encontrar dos discípulos de Jesús que estaban dudosos. Felipe, en San Juan capítulo 14, le dijo a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces. Felipe estaba dudoso. Y Tomás, ¿qué vamos a decir de Tomás, verdad? Pero Pedro fue el primero que confesó con su boca, escrito en la palabra, tú eres el Cristo, el primero de los discípulos. También tenía un lugar de liderazgo. Sin embargo, como todos los hijos de Dios, y aquí hay un principio que quiero mostrarle hoy, Pedro también tuvo un momento de debilidad en cuanto a su lealtad a Jesús. Tal vez usted se siente mal porque le ha pasado. ¿Cuántos aquí no hemos tenido un momento de debilidad en cuanto a nuestra lealtad a Cristo? Y hemos cometido un pecado, algo que sabíamos que estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Y todos, llegando a ese punto, sentimos pesar por lo que hemos hecho. Hermanos queridos, estoy hablando a cristianos, porque aquel que no es cristiano no siente pesar cuando peca. Por el contrario, muchas veces se siente halagado de que logró su objetivo porque quería algo que era para su carne, lo logró y se siente satisfecho. Pero el cristiano, aunque sea algo que quería para satisfacer algún deseo carnal, ¿no es verdad que cuando le fallamos a Dios nos sentimos miserables? Este fue Pedro. Pedro, a pesar de que había sido del círculo cercano de Jesús, tan cercano como Pedro, Jacobo y Juan, que subieron al monte de la transfiguración con Cristo y le vieron en compañía de Moisés y Elías, y están ahí escuchando la voz de Dios. Era la gente cercana que podía tener acceso a cosas que los demás no podían. A pesar de él ser tan cercano, en un momento en el que vio en peligro su vida, él dijo, yo no lo conozco. Mujer, ¿qué dices? Yo no lo conozco. Y algunos no han puesto atención, pero en el texto dice, la tercera vez, con juramentos, dijo, no lo conozco. ¿Alguien sabe qué significa la palabra juramentos? Significa palabrotas. Pedro se levantó refunfuñando y diciendo cosas y yo no lo conozco, a pesar de que él había sido del círculo cercano de Cristo. Ahora yo quiero preguntarle, ¿se siente identificado, hermano? ¿Alguna vez usted recuerda haber estado en una posición en la que usted no fue el mejor testimonio para los que estaban alrededor suyo? Cuando eso pasa, Satanás viene a acusarnos. Él es experto. La palabra lo llama el acusador. Entonces Satanás viene a acusarnos. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que el Señor no te toma en cuenta tus pecados porque Él te ama y Él te perdonó una vez y para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El perdón de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios no son condicionales. Nosotros los seres humanos amamos condicionalmente.
Me amas, yo te amo. Me tratas bien, yo te amo. Si me tratas mal y haces algo que a mí no me gusta, mejor usted por su camino y yo por el mío. Es un amor condicional. Pero el amor de Dios es incondicional. ¿Sabe? En San Juan capítulo 20, Jesús, ya cuando resucita, le dice a María: vaya a Galilea, dígale a mis hermanos, dígale a mis hermanos que yo resucité y que vayan a Galilea porque yo voy para allá, y dígale a Pedro que me espere allá. Al que lo había negado. Hermano, el amor de Cristo es tan grande que no importa dónde hayas fallado, Él te sigue amando. Y así como conocía a Pedro antes de que Pedro lo saludara y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro, sin que Pedro hablara, Él lo conocía por su nombre. A usted y a mí el Señor nos conoce por su nombre. Bendita sea la misericordia de Dios. Y aunque le falles, Él te llama por su nombre. Vuelve a casa, hijo. Él te llama por su nombre. Restáurate, hijo. Él te llama por su nombre. Ven y yo te voy a hacer misericordia. Y fue lo que pasó con Pedro. Y todos conocen la historia. Pedro, cuando se da cuenta que es el Señor, estaba en la barca pescando, se pone la ropa porque estaba como un pescador, seguro sin camisa o algo así. No habían camisas, lo que tenía encima, ¿no? Y se viene a la playa, y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Yo me pongo a pensar, cuando Pedro escuchó el primer "me amas", él tuvo que haber recordado que él acababa de decir hacía 3 o 4 días: no lo conozco. Y Jesús ahora lo mira a los ojos y le dice: ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le encomienda que cuide de sus ovejas. Y una vez más le pregunta: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Bueno, cuida mis corderitos. Y la tercera vez Pedro ya no pudo aguantar, cuando el Señor le dice: ¿me amas más que estos? Jesús sabía que Pedro lo amaba más que los otros. Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero yo me imagino que era con lágrimas, compungido, dijo: yo, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Otra enseñanza para nosotros aquí. El Señor te pregunta: ¿me amas? Esta mañana el Señor te pregunta: ¿me amas? Y si la respuesta tuya es sí, el Señor va a decir: bueno, ¿qué hay del ministerio que yo te di? A Pedro lo puso a apacentar las ovejas y los corderos. A usted Dios le dio un ministerio. ¿Cuál es? Y el Señor te dice: ok, ¿qué pasó con el ministerio? Y el Señor te vuelve a preguntar: ¿me amas? Y una tercera vez: ¿me amas? ¿Cómo puedo mostrarle yo a Dios que lo amo? Nos gusta cantar en el culto, ¿cierto? Venimos a adorar a Dios. Pero mucha gente adora o canta sin tener una verdadera comunión con Dios. Hay quien va al templo sin tener una verdadera comunión con Dios. Muchas veces nosotros estamos muy interesados en que nuestra familia y amigos vengan al templo. Qué bien, que vengan al templo y escuchen la palabra, pero el que vengan al templo no los cambia, sino si le entregan su vida a Cristo y se rinden a los pies de Cristo y lo aceptan como su Señor y Salvador. ¿Cómo hago yo para mostrarle a Cristo que lo amo? San Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Palabras de Jesús. Jesús sabe quién lo ama porque tiene sus mandamientos y los guarda. A veces se nos olvida la obediencia
y somos cristianos que no vivimos en obediencia a Dios, y entonces no estamos mostrando que amamos a Dios, porque amar es obedecer y obedecer es amar. Esta introducción ha sido para mostrarles al escritor de la carta. Nosotros debemos preguntarnos cuando leemos la Biblia, ¿qué estamos leyendo? ¿Un discurso como Eclesiastés, que es un discurso? Y si usted nunca lo ha visto, allá en el capítulo 12, Salomón dice, el fin de este discurso es, ahí está. ¿Estaremos leyendo una profecía? ¿Estaremos leyendo una historia o poesía? Porque de acuerdo a lo que sea la porción de la Biblia que usted está leyendo, así es la interpretación que usted le puede dar y el provecho que habrá para nosotros en leer esa escritura. Deberíamos ya, por cierto, dejar de leer la Biblia y empezar a estudiarla. Tenemos muchos años de ser cristianos. Los cristianos debemos leer la Biblia desde el primer día que nos convertimos, pero debemos dejar de leerla y empezar a estudiarla. No le digo que use 12 horas estudiando la Biblia, porque ¿qué va a hacer de su vida, cierto? Pero tome un momento, reflexione, medite, escudriñe, busque algún comentario bíblico, algún hermano que tenga una síntesis de lo que estamos leyendo y profundice. Hoy vamos a profundizar. Toda esta introducción ha sido solo en la primera palabra del versículo 1, Pedro. Es importante saber quién escribió y saber que esto es una carta. Las cartas en la antigüedad se escribían de esta manera: se ponía el nombre de la persona que escribía, se ponía lo que la persona era, por ejemplo, Oldemar Artavia, pastor de la iglesia bíblica, no como lo ponemos ahora, que es al final. Ellos lo ponían al principio, y luego un saludo, y por lo general era saludos o salud. Aquí el apóstol Pedro lo hace más profundo, más espiritual. Y la razón por la que lo hace más espiritual es porque él está hablando a cristianos. Esta carta tiene mucha palabra de Dios que usted y yo debemos atesorar en nuestro corazón, pero debemos darnos cuenta que es para cristianos. Esta carta, no tome porciones de esta carta y se la dé al desobediente que anda en pecado, porque no le va a servir, porque no es para él. Es como si Tita me escribiera una carta de amor a mí y la tomara el que está sentado allá en el parque y piense que es para él. No, esta carta es para los creyentes. Y justamente he dado esta introducción llegando a donde Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, porque esta carta es exacto lo que Pedro va a hacer. Hermanos, esta carta bien podría llamarse lo que debe hacer un cristiano en medio de la persecución y la hostilidad y las pruebas. ¿Sabe? Mientras preparaba esta enseñanza, me di cuenta de una triste realidad. En nuestra iglesia tenemos hermanos que sufren. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos saben que en nuestra iglesia hay hermanos que sufren? ¿Nadie? Bueno, en nuestra iglesia tenemos hermanos que sufren. Tenemos hermanos que sufren menos y tenemos hermanos que casi no sufren. Voy a darle un ejemplo. Algunos hermanos de nuestra iglesia trabajan para el gobierno. Tuvimos 2 años y algo de pandemia y a ellos no les rebajaron un colón de sus salarios ni de sus aguinaldos. Por el contrario, se quedaron en casa, ahorraron gasolina, ahorraron pasajes, tuvieron para pasear, para darse unos lujitos, para comer bien, para pagar sus deudas. No sufrieron.
Otros hermanos, en medio de la pandemia, sus salarios fueron disminuidos. El dinero casi no les alcanzaba. Algunos tenían el problema de elegir si pagaban la luz o compraban comida. Esto lo sabe un pastor porque converso con casi todos. Decía yo, mientras preparaba esta enseñanza, a algunos hermanos no les parecerá provechoso porque están sufriendo menos o no están sufriendo. Sin embargo, profundizando un poco más, llegué a la conclusión de que esta carta es para todos los cristianos. Y cuando lleguemos al versículo 2, vamos a entrar un poquito más en detalle. Por ahora, veamos al apóstol Pedro, que su intención al escribir esta carta es traer consuelo y alivio al corazón de los que están sufriendo. En esta carta, usted y yo vamos a encontrar consuelo y alivio a los que estamos sufriendo por alguna razón. Tal vez usted no sufra económicamente, pero tal vez usted tiene problemas con su cónyuge, o tal vez no tiene cónyuge y por eso está sufriendo. No sabe la verdad. Perdón. Sí, posiblemente usted no tenga problemas con su cónyuge ni económicos, pero tenga dificultades con sus hijos, o con su trabajo, o con sus vecinos. Hermanos queridos, ¿qué pasa cuando tenemos problemas que no podemos solucionar? El corazón se angustia y tenemos aprensión y estrés. Y aquí es donde el apóstol Pedro, tomando las palabras de Jesús que le dijo: apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos, él toma pluma y empieza a escribir para traer consuelo. Esta es la carta del consuelo. Esta carta es de consuelo. ¿Te falta consuelo? Leamos esta carta. Esta semana los animo, 5 capítulos. Lea un capítulo por día. Nos va a tomar unos meses, pero leyéndola es un ratito lo que vamos a usar. Hermanos queridos, Pedro quiere con esta carta traer consuelo y alivio, y es lo que el Señor le pone ahí. Él escribe que él es apóstol de Jesucristo porque él quiere, como era normal el título que se ponía a la persona, él quiere decirles: con esta autoridad es con la que les hablo. Ahora yo quiero que usted piense un momento. Hoy en día la palabra apóstol está prostituida. Ahora cualquiera que tenga una iglesia grande y tenga unos cuantos millones y unas propiedades y un estatus, se autodenomina apóstol y exige respeto. Pedro no tenía nada de eso, hermano. Lo que hacía al apóstol Pedro ser una autoridad a la que había que escuchar era que, número uno, había caminado con Cristo desde el principio. Ese es un requisito que está en Hechos capítulo 2. Creo que es el 1 más bien. Una persona que había estado desde el principio y hasta el final con Cristo, había escuchado sus enseñanzas. Y lo segundo, había sido enviado por Cristo, comisionado por Cristo para llevar la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchabas al apóstol Pedro en vivo o cuando leías lo que él había escrito, era como si el mismo Dios te está hablando. Por eso es que decimos que la carta del apóstol Pedro es no solamente una carta, es palabra de Dios, letra por letra, palabra por palabra, frase por frase. Todo lo que en ella está escrito es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Gloria a Cristo. ¿Sabe? Él habla de su autoridad como apóstol para diferenciarse de muchos que en ese tiempo estaban hablando cosas de su propio corazón. No tenían ni idea, no habían caminado con Cristo, no habían caminado sobre el mar como Pedro, no habían visto la transfiguración, no habían visto los milagros que Cristo hizo, no habían escuchado de su boca las palabras en el sermón del monte. Ahora el apóstol Pedro
nos dice a quién le escribe, ahí en el verso 1. Cuatro palabras ahí. Expatriados de la dispersión. Algunos ven en este texto, esta frase de expatriados, a todos los cristianos de todo el mundo, porque ciertamente usted y yo, queridos hermanos, nuestra patria terrenal ya no es nuestra patria definitiva. ¿Cuántos dicen amén a eso? El cristiano es un peregrino y extranjero. El cristiano ya no pertenece a este mundo. Nos hemos convertido en extranjeros en el mismo lugar donde nacimos. Hay extranjeros que no son extranjeros donde nacieron. Por ejemplo, José Ramírez es extranjero en Costa Rica. No es tico todavía, ya debería ser tico por mayoría de votos, pero él nació en Colombia y vive en Costa Rica. Carmencita nació en Nicaragua, vive en Costa Rica. Helen nació en Nueva Zelanda, vive en Costa Rica. Entonces ellos son extranjeros en tierra ajena. Pero los cristianos nos convertimos en extranjeros dentro de nuestra propia tierra. Y ser extranjero implica un choque cultural. Yo tengo amigos y hermanos que son de otras tierras y tienen costumbres muy diferentes a las nuestras. Y ellos hacen cosas en su vida que yo no las podría hacer. Y yo hago cosas en mi vida cotidiana que ellos no las podrían hacer porque no son naturales en ellos, no son naturales en mí. Pero escuche esto, es exactamente lo que pasa con los cristianos. ¿Cómo sabe usted que usted es cristiano? Entre otras cosas, porque donde el mundo dice sí, usted dice no. Porque la Biblia dice que no. Entre otras cosas, porque donde el mundo dice no y la Biblia dice que sí, usted dice sí. Vamos contra cultura. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros ahora pensamos diferente y actuamos diferente. Ahora el pecado para nosotros es aborrecible, para el mundo es normal, natural. No hay nada de malo. Usted agréguele lo que usted quiera. No hay nada de malo en, agréguele lo que usted quiera, tomar licor, ser promiscuo, tener tendencias sexuales diversas. No hay nada de malo en eso. Pero la Biblia dice otra cosa, ¿cierto? Entonces nosotros somos peregrinos y extranjeros en nuestra propia tierra porque no caminamos de acuerdo a cómo camina el mundo. No debemos, y algo más, no solo no debemos, no podemos. Recuerdo que yo trabajaba para el Banco Popular y tomábamos café en un recinto ahí, 10 o 12 muchachos, y eran muy tremendos. Y alguien, por ponerme a prueba, me preguntó: ¿Usted le ha dado vuelta a su esposa? ¿Nunca? ¿Y usted no toma? No. ¿Y usted no fuma? No. ¿No usa marihuana? No. ¿Usted está muerto? Sí, eso me dijo: ¿usted está muerto? Sí, estoy muerto. El apóstol Pablo dice: consideraos muertos al mundo y vivos para Cristo. Amén. Sin embargo, la frase expatriados que hay aquí no se está refiriendo a todos, porque inmediatamente aclara que son los expatriados de la dispersión, ¿cierto? Expatriados de la dispersión. ¿De cuál dispersión está hablando? Está hablando de Hechos capítulo 8,
versículos 1 al 4, donde dice que después de la muerte de Esteban, que está en el capítulo 7, hubo una persecución tan terrible que los hermanos tuvieron que salir huyendo. Y ustedes se acordarán que Felipe tuvo que pasar por Judea y llegó a Damasco, y allá en Damasco predicó el Evangelio, porque eso es lo que hace el cristiano. ¿Recuerdan aquellas palabras de Jesús en Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego lo repite allá en Hechos capítulo 1, verso 8, donde dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace un rato dije que Felipe llegó a Damasco, fue a Samaria que llegó, perdón, se me confunden, Samaria y Damasco. Y fue en el mismo orden y hasta lo último de la tierra. Aquel texto de Mateo 28 lo que dice es: por donde usted va pasando el Evangelio. A donde usted llega el Evangelio. Donde usted está la luz. La luz de Cristo está en usted. ¿Sí, amén? Amén, hermanos. La luz de Cristo está en nosotros. Donde lleguemos, donde vayamos, ahí está la luz y ahí está el Evangelio. Solo falta que abramos la boca. Eso es todo. Eso es todo. Estos hermanos expatriados de la dispersión son estos hermanos que fueron dispersos a causa de la persecución. Claro, la carta del apóstol Pedro va luego a incluir a los gentiles, pero en este primer texto él está hablando a los expatriados de la dispersión. Vuelva conmigo por favor al versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ahora vaya conmigo al verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué he querido hacer perdón, querido hermano John, se me ha olvidado decirte a qué hora me ponías la musiquita? Ya me la puede poner. ¿Por qué he querido hacer he sido insistente en que los expatriados son los expatriados de la dispersión? Hace unos días le mencionaba a una querida hermana que en nuestra iglesia tenemos la bendición de tener tolerancia teológica. ¿Qué significa eso? Significa que aquí sentados hay hermanos que piensan de una manera con respecto a un texto y otra manera otros que piensan de otra manera con respecto al mismo texto. Sin embargo, no nos divide, porque gracias a Dios tenemos la madurez de poder aceptar que mi hermano piense diferente, y si no es algo determinante, podemos convivir. Como decían los hermanos de la Reforma, en lo esencial, unidad; en lo secundario, tolerancia; sobre todas las cosas, amor. ¿Cuántos de ustedes aman a los hermanos de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a renunciar a un hermano de la iglesia solo porque piensa diferente? Nadie. Por lo menos en esta iglesia no, porque nos amamos. Amén. ¿Por qué he insistido en el punto? Porque la palabra que sigue en el verso 2, elegidos, si no estuviésemos hablando de los expatriados de la dispersión, entonces tendríamos aquí un texto que apoya la doctrina de la elección, la cual, hermanos queridos, si alguno tiene duda con respecto a esto, para mí es muy difícil de aceptar. No la he desechado del todo, porque siempre le digo al Señor: Señor, si hay algo que no estoy viendo, muéstramelo. Pero en mi concepción de la salvación, yo creo que Dios le da la oportunidad a todos los seres humanos de ser salvos. Para mí
es muy difícil pensar que, por ejemplo, yo que tengo hijos, tengo dos, el Señor diga, Yasmín se salva y Brandon no. Es muy difícil para mí. Ustedes están aquí sentados conmigo y que el Señor, que yo pudiera aceptar que el Señor diga, se salva Carmen y Mauricio no. Todavía no he llegado a convencerme de eso y creo que va a ser bien difícil. Aquí yo veo al pueblo de Israel que fue elegido por Dios para que le obedeciera y fueran rociados por la sangre de Cristo primariamente. La salvación viene de los judíos y luego se extendería a nosotros. Esto usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 24, versos 3 al 8. Moisés le enseña al pueblo todo lo que Dios les ha dicho. Moisés les dice todo lo que Dios les da por mandamientos y se los escribe y se los lee. Luego toma 2 tazones la sangre del sacrificio y toma de esos tazones y rocía la sangre sobre el pueblo de Israel para remitir sus pecados, para cubrirlos. Y el pueblo de Israel dijo, todo lo que Jehová ha dicho, obedeceremos y haremos. Ahora, en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, el Señor había comisionado a Israel para que fueran su real sacerdocio, la nación que le mostrara a las demás naciones la obediencia a Dios. El plan de Dios no fue solamente salvar a Israel, el plan de Dios era salvar a todo el mundo. Por eso la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. La razón por la que dio su Hijo unigénito es porque Dios amó al mundo con tal amor que Él no quería que nadie se pierda, como dice el apóstol Pedro también, que Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, para con muchos, buscando que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Eso dice el apóstol Pedro. Entonces, queridos hermanos, el pueblo de Israel fue elegido por Dios para que obedecieran, pero el pueblo de Israel no obedeció. Entonces el Señor, bendita sea su misericordia, abrió la puerta para todos nosotros, los gentiles. Y aquel primer mensaje a los gentiles que está en Hechos capítulo 10 fue predicado por Pedro. A Pedro mandó el Señor a casa de Cornelio a predicar el evangelio y se convirtieron ahí los gentiles que estaban en la casa de Cornelio y fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, obedecer y ser rociados, obedecer y ser rociados. Voy a aplicarlo ahora a todo el mundo, porque ya estamos 2000 años después. Estos hermanos a los que Pedro les llama expatriados de la dispersión estaban en el primer siglo y ya murieron. De ahí para adelante estamos todos los gentiles. Y todos, sean judíos o gentiles, necesitan 2 cosas para poder entrar en la familia de Dios: obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Voy a terminar aquí hoy porque el tiempo se ha agotado, pero no quiero terminar sin decirle esto. Cuando usted predica el evangelio, la persona que lo escucha tiene 2 opciones: obedecer o desobedecer. Cuando usted está predicando, el Espíritu Santo está tocando el corazón de esa persona. Usted está hablando. Esa persona, el Espíritu Santo está haciendo que esa persona entienda el evangelio. Y esa persona tiene la opción de decir: sí, realmente yo soy pecador y necesito la provisión de Dios, a Cristo en mi vida para ser salvos, o podría decir cualquier otra cosa.
antes de ser rociados con la sangre de Cristo es la obediencia, el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento. De esto hablaremos la próxima semana, queridos hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar un momento. Tienen una presentación los niños. Pónganse de pie, vamos a orar mientras vienen los niños. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Bendito sea tu santo nombre, Señor, que nos ayuda a entender y a crecer. Gracias por cada hombre, mujer y niño que ha estado esta mañana aquí para glorificar tu nombre por Cristo Jesús. Amén.